Saludos a todos y bienvenidos a Agroventure. En este podcast vamos a sumergirnos en el mundo agrícola, explorando alternativas, herramientas y tendencias que nos permitan robustecer el crecimiento agropecuario de Latinoamérica. Soy Miller Preciado y seré su guía en este viaje por el campo. Entonces, si bien hay que buscar otras alternativas, creo yo que con el arándano estamos hoy por hoy en la industria correcta, y lo que tenemos que buscar, eso sí, es tener la fruta correcta para poder ingresar a esos mercados tan exigentes, ¿no? Querida comunidad, hoy nos acompaña Julio Zavala, un ingeniero agrónomo que ha estado en la industria por 2 décadas. En este momento tiene la grata fortuna de ser el gerente general para Folcrip en Perú. Julio Zavala ha seguido de cerca el desarrollo de la agroindustria peruana y en cultivos como el arándano, él opina que no ha llegado a su techo de demanda. La agroindustria tiene mucho por sumar y aportar a las zonas rurales en esa reducción tan anhelada de la pobreza. Julio opina que para desarrollar carrera en el mundo agrícola no es una carrera de 100 metros planos, es toda una maratón, que significa esfuerzo, sacrificio y mucha disciplina. Para él, gran parte del éxito de la agroindustria peruana radica en la capitalización de errores y acumulación de experiencias en diversos cultivos. Con lo cual, al pasar de los años, se ha acumulado una gran cantidad de empleos y se ha podido distribuir la riqueza en las zonas que más lo necesitan. Quédate hasta el final de este episodio y te darás cuenta cómo el arándano y otros cultivos agroexportadores están cambiando la óptica de Perú como lo conocíamos. Ok, comunidad agroapasionados, estamos en un nuevo episodio de Agroventure Podcast y esta vez con un gran invitado, Julio Zavala. Desde Perú se conecta con nosotros una persona que para mí representa uno de los líderes en producción, propagación y venta de genética premium para la producción y crecimiento en arándanos. Entonces, Julio, lo primero que hacemos o la pregunta de rigor en este podcast es preguntarle a nuestros invitados, ¿se consideran unos agroapasionados? Y un breve resumen de quién es Julio Zavala. Hola Miller, ¿qué tal? ¿Cómo están? Claro que sí, agroapasionados totales. Estamos en esta industria hace ya más de 2 décadas, en este boom agroexportador en Latinoamérica y específicamente en Perú. Yo soy agrónomo de la Universidad Nacional Agraria La Molina y estoy en esta industria eh, hace ya, como comenté, poco más de 2 décadas y muy contento de formar parte de este boom agroexportador que es el Perú y lo que está haciendo el Perú a nivel global en diferentes industrias, ¿no? Empezamos con los espárragos y luego las uvas y los paltos y ahora los arándanos que están marcando la pauta en el mercado exterior. Super, Julio. Cuéntanos un poco a la audiencia, este ingeniero agrónomo, y por cierto, quiero de una vez aprovechar muy temprano en este podcast de felicitarte. Hace poco fuiste nombrado el nuevo gerente general para Perú de Folcrip. Quiero que me digas tus sensaciones de qué sientes con esta gran responsabilidad, siendo conscientes que estás en uno de los sectores de desarrollo agroexportador más importante del continente. ¿Cómo te hace sentir eso y esa gran responsabilidad que ahora tienes al frente de esta gran compañía en Perú? Gracias, Miller. Es una gran satisfacción el poder tomar y tener esta posición dentro de Folcrip. Para Folcrip como compañía, el Perú representa un gran mercado, una gran oportunidad. Estamos acá para servir a la industria del arándano en Perú y para nosotros es súper importante continuar haciéndolo, ¿no? Este año nosotros cumplimos 10 años en Perú, desde que se creó Folcrip en Perú. Okay. Y cumplimos 10 años en agosto de este año y es un honor para nosotros, como te dije, servir a esta industria. Ok. Y siendo tú ingeniero agrónomo, y aquí es un mensaje hacia los profesionales del agro, ¿cuáles son las recomendaciones que tú darías a un agrónomo para convertirse en gerente general de una división que hace parte de una multinacional? ¿Cómo inspirarías a nuestros colegas agrónomos a lograr un hito como el que acabas de hacer? Primero, paciencia, ¿no? Es un tema de largo aliento. Son, como comenté, más de 2 décadas en esta industria eh, y ver desde el inicio qué es lo que más a uno le apasiona, como tú lo comentas en todo momento, el tema de la pasión. Es importante eso, es ir buscando qué cosa es lo que te apasiona dentro de esta vocación, de esta profesión
que es la agronomía, y ir yendo por esa línea. Yo, en mi caso, elegí el estar del lado de la proveeduría, ¿no? Del lado de las empresas, en el background que tengo, he trabajado en empresas de agroquímicos, en empresas de riego, y ahora finalmente en una empresa que se dedica a la genética y producción de plantas de arándanos. Ok, Entonces, es una carrera de fondo, no es una carrera de 100 metros planos esto. Es una carrera de fondo en la cuales van a haber obstáculos, como siempre, en todo momento, en toda esta etapa va a haber obstáculos, y con la ayuda de los colegas, con la ayuda de otras personas siempre, ¿no? El tema del trabajo en equipo es muy importante porque uno no llega a una posición como esta solo. Uno llega a una posición como esta en cualquier empresa con un equipo, trabajando siempre en grupo, no trabajando de llanero solitario. Entonces, eso creería yo que es el principal consejo que les podría dar a todos los profesionales que comienzan en esta pasión que es la agronomía, así ¿sí? es. Porque es una pasión, se vive esto día a día. Así es, así es. Yo siempre le digo a las personas con las que hablo, yo vibro con la agricultura, o sea, es como lo que me hace sentir útil hacia la humanidad, es un propósito de vida y definitivamente estudiar y apasionarse y hacer las cosas con las ganas y con la entrega absoluta de que las cosas salgan bien y que uno vino a este mundo para servir. Entonces creo que coincidimos perfectamente, Julio, en esa posición. Julio, yo quisiera que la conversación la llevemos desde tu óptica de qué pasó con el Perú para llegar a ser hoy la potencia agroindustrial que es. Y al final del ejercicio hablaremos de Folcrip y lo que piensa de la industria del arándano. Entonces dime un poco, bajo tu experiencia, tú viviste esto en la última década, Perú ha sido una revelación y toda Latinoamérica, vamos a decirlo abiertamente, estamos envidiosos de lo que los peruanos han hecho, porque realmente construyeron una base estructurada para la agroexportación muy robusta. ¿Cuál es tu óptica frente al por qué ha tenido éxito Perú en este ejercicio desde todas las verticales donde tú creas que nos debes contar hoy? Perfecto, Miller. Mira, a ver, es un tema largo porque lo, lo que le permite al Perú, desde mi óptica, estar en la posición en la que estamos hoy, es el poder sacar provecho, el poder eh, sacar las cosas positivas y negativas de las experiencias que hemos tenido. Ok, Y aquí me remonto a los primeros cultivos que fueron los cultivos de exportación que nos han llevado hoy a donde estamos. El espárrago fue uno de ellos y nos acercó al mercado internacional, primero Estados Unidos y luego otros mercados. Entonces, lo primero es esta curva de aprendizaje que hemos tenido de diferentes cultivos. Esto nos ha ayudado a estar atentos y a llegar a este cultivo, estos dos últimos cultivos que son la uva de mesa y el arándano, que requieren mucha tecnología. Son muchas cosas en las que uno tiene que estar atento en esta industria. Y claro, no lo hubiésemos seguramente podido hacer de esta manera tan veloz si es que no hubiésemos tenido como país el músculo que se había desarrollado para lograrlo gracias a las otras experiencias previas. Por otro lado, y el tema de las experiencias negativas que nosotros también nos han ayudado a salir adelante, eh, son, por ejemplo, un fenómeno del niño, ¿no? Nosotros hemos tenido fenómeno del niño en el año 97-98, y claro, cuando hemos llegado al fenómeno del niño del 23-24, ¿sí? Eh, ya se tenía experiencia en la mayor cantidad de cultivos, no en todos, pero como por ejemplo en el arándano no teníamos experiencia, no sabíamos que lo que iba a pasar, hoy ya lo sabemos, hoy ya hemos capitalizado este fenómeno del niño en los arándanos, y de darse el caso de un fenómeno del niño en los próximos 15 años, 20 años o cuando llegue, ya sabremos cómo tendríamos que actuar bajo un escenario como el que hemos vivido el año pasado y este año a principios de año. Eh, el otro tema importante, muy importante, creo yo, para poder lograr lo que está haciendo el Perú, es la agroindustria genera mucho trabajo, ¿ok? Y eso da estabilidad en las regiones en donde estamos trabajando. En Ica, en La Libertad, en Lambayeque, en Piura. Se da mucho trabajo, y se da mucho trabajo a hombres y mujeres. Entonces,
no es una labor en la que se requiere solamente de hombres o solo de mujeres, sino se requiere que participemos tanto hombres como mujeres en el trabajo. Entonces, eso creo yo también que lleva al éxito de la agroindustria en el país. Y un punto importante, y que lo comento al final y no por eso menor, es muy importante, es el SENASA. El SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria en el Perú, ha jugado un rol, así como lo hizo la empresa privada, ha jugado un rol importante en el país para la apertura de mercados. No podríamos llegar, por ejemplo, con los arándanos a China si es que el SENASA no hubiese jugado un rol importante para la apertura de este mercado para esta fruta, ¿no? Y para otras también. Lo que hizo el SENASA para el ingreso de las uvas en Japón, por ejemplo. Entonces, todo ese trabajo que ha hecho el SENASA de apertura de mercados y regulación interna ha hecho también de que los mercados confíen en los productos que el Perú está exportando. Y esto no ha parado. Hoy seguimos con el SENASA trabajando en la apertura de otros mercados y las regulaciones internas que nos llevan a ser hoy la agroindustria que es. No, Eso ha sido interesante. Un tema también importante que sucedió en el país es que la agroindustria es nueva en el Perú, en el sentido de la agroindustria de agroexportación, ¿ok? Es una sí. industria nueva y han habido muchos puntos de vista, muchas ópticas por donde se ha llevado este negocio, porque las fuentes de ingreso, de capital, para llevar adelante los proyectos, ha venido de diferentes sectores. Entonces, se ha enriquecido la agroindustria peruana con estos puntos de vista de profesionales mineros, pesqueros, banqueros, de empresas de seguros, de diferentes industrias, industriales también. Entonces, todo este aporte de estas diferentes industrias a la agroindustria ha sido muy enriquecedor y hacia eso vamos, seguimos avanzando. Esta carrera no se ha terminado, por el contrario, estamos cada 5 años, cada 10 años, estamos escribiendo nuevos capítulos, ¿no? De acuerdo, Julio. Y te agradezco que hayas tocado un punto tan importante como el financiamiento y nutrir un gremio con experiencias múltiples, ¿no? Variadas, heterogéneas, para poder realmente buscar una consolidación de un concepto agroexportador como país que hoy se está representando. En ese sentido, yo siempre he hablado de que las empresas primero necesitan capital para crecer. Y en Ujú. Perú se está viendo una diversificación muy fuerte también de fondos de inversión. ¿Qué crees que debe, desde tu óptica, hacer las empresas para poder atraer esos financiadores grandes, robustos, que están dispuestos a invertir millones de dólares en empresas? El Perú creo que tiene muchos casos de éxito que seguramente tú conoces. Me gustaría entender desde tu óptica cuáles pueden ser esas premisas que esas compañías que han logrado grandes financiamientos hacen para lograr atraer al capital. Ok. Mira, a ver, hay varios temas ahí. Uno, por ejemplo, es la propiedad de la tierra, ¿ok? Este tema que en el Perú hemos venido, yo creo que en la región estamos un poco rezagados en cuanto a la titularidad de las tierras. Es un tema vital para poder abrirle la puerta a un financiamiento, ya sea local o del exterior. Entonces, sí es importante tener los títulos de propiedad en orden para poder lograr y, como digo, abrir la puerta a un financiamiento local o del exterior. Luego el tema de orden, y orden en general, ¿ok? El orden del campo, el orden de clientes, el orden de producción. La diversificación de producción también es interesante, ¿no? No tener todos los huevos en una sola canasta, o sea, tal vez acá localmente se puede ver algunas empresas que, por ejemplo, están solo en arándanos o solo en uvas, pero no es así, porque esas empresas muchas son internacionales y no sé, en otro país tienen un negocio de cerezas o de paltos en otro lado, o en el mismo país tienen espárragos, paltos, uvas y arándanos. Entonces, eso hace atractivo también para una empresa que quiera invertir en el país y en una industria en específico. Eh, entonces, yo diría que esos factores son interesantes para poder llevar adelante estos tipos esta fuente de financiamiento. Eh, y lo otro es el equipo humano. Que las empresas que van a invertir, ya sean fondos de inversión, o sean banca o lo que fuera,
también evalúan el capital humano y cómo está llevado, cómo se maneja la compañía en cada caso, ¿no? Entonces, sí es importante ese tema, el hecho de poder contar con este orden de estados financieros, de clientes, cuentas por cobrar, y todo esto esté ordenado, haya cierta diversificación, ya sea local o de la compañía más global, y sea atractivo esto para las empresas que están viniendo a invertir. En el país están viniendo a invertir no solamente banca internacional, sino fondos de inversión también internacionales y que están haciendo de Perú un país muy atractivo para ello, ¿no? Ok, ok, me parece que tocaste unos puntos muy importantes y definitivamente creo que la inversión, como hablaba con un invitado anterior, está centrada en en la disuasión o digamos, recorte del riesgo, ¿cierto? O sea, al final una persona que invierte es una persona que está analizando cuál es el riesgo que va a asumir y cómo puede de cierta forma mitigarlo. Y esa mitigación está en gran medida estructurada por los dos puntos importantes que tú mencionas. Yo también hablo mucho de un tema importante. Una compañía que me parece, y obviamente en este caso viene muy al lugar contigo, que quiera estar en la vanguardia debe tener presente qué está consumiendo el mundo, ¿cierto? Hacia dónde debería focalizar en ese proceso de diversificación, como tú bien lo mencionas. Y dentro de ese proceso me gustaría ver tu óptica de el apetito por el mercado de frutas, en este caso, que es lo que nos acerca más a ti y a mí. ¿Cuáles crees tú que son esos grandes potenciales que tiene hoy Latinoamérica, aparte del arándano, que podríamos decir, señor inversionista, ojo con estos nichos que podríamos tener una gran oportunidad para desarrollar toda la región? Gracias, Miller, por la pregunta. Sí, el tema de los otros cultivos, ¿qué hacer, no? Esto se está investigando mucho. El Perú y las agroindustrias del Perú investigan mucho en qué hacer con productos como, por ejemplo, moras, frambuesas. Se están haciendo pruebas en cerezas, algunas nueces, para ver qué otro producto se podría sembrar en estas áreas grandes que se están desarrollando en el Perú. En el Perú hoy se ha firmado hace poco con el gobierno canadiense el término del proyecto Chavimochic 3. Entonces son más de 35.000 hectáreas nuevas que entran a la agroindustria y que, claro, se tiene que buscar, como bien lo preguntas tú, productos alternativos a los actuales. Sin embargo, creo yo que lo que está haciendo Perú con estos productos, que son productos, siempre digo yo, que estamos en la industria correcta, ¿no? Porque estamos en la industria de productos saludables, estamos en la industria de, cuando uno habla de la palta, o habla de la uva, o habla de los arándanos, ¿no? Y todos los beneficios que trae el arándano, eh, es un potencial muy grande lo que hay ahí. Un tema interesante en el cultivo del arándano y ahondar un poco ahí es que hay productos que ya han llegado a una tasa de consumo en los cuales el gap de crecimiento ya no es tan alto. Sin embargo, el arándano son de esos productos que todavía el techo todavía está muy lejos. Entonces, todavía hay espacio para poder crecer. En cuanto a penetración de mercado, aquí los per cápita de consumo en los países como Estados Unidos o países de Europa, China, en los cuales el consumo per cápita va a seguir subiendo y por ende debemos seguir plantando. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto? O sea, ¿cuántas hectáreas? Todavía nadie lo sabe. No hay la bola mágica para saber qué hectáreas que deberíamos de tener. Pero que mientras que el consumo nos acompañe, eh, es muy positivo esto, ¿no? Entonces, el tema de los países es otro tema, porque también hay países nuevos que están recién conociendo el arándano, como por ejemplo India o Brasil u otros países en donde estamos nosotros como Perú, estamos en el proceso de la apertura de mercado, por ejemplo, hoy con el Senasa en Japón. Entonces, hoy no se ha exportado de Perú ni un kilo a Japón. Okay. Y hay un espacio, en cuanto se abra esto, un espacio para colocar fruta en el mercado japonés. Entonces, si bien hay que buscar otras alternativas, creo yo que con el arándano estamos hoy por hoy en la industria correcta y lo que tenemos que buscar, eso sí,
es tener la fruta correcta para poder ingresar a esos mercados tan exigentes, ¿no? Ahí preciso empalmo con la siguiente pregunta, Julio. Y uno de los factores de éxito para mí de una compañía, y yo creo que desde la óptica de financiamiento, de desarrollo, de mercado, parte de la genética. Hace 2 congresos de Blueberry Consulting atrás hablaban que la genética era la bala de plata. Y hoy definitivamente sigue siendo una realidad, una certeza. La genética te puede generar precisamente esa disminución de riesgo que los fondeadores quieren. Entonces ya el fondeador no solo te va a preguntar qué producto estás vendiendo, cuál es el tamaño de mercado, sino cuál es la genética que estás sembrando para satisfacer esa necesidad del cliente. Y aquí ya entramos directamente a Folcrip. Entonces la pregunta es, Folcrip obviamente es una compañía y seguramente alguna parte de la audiencia de pronto que no conoce quién es Folcrip, me gustaría que tú nos cuentes rápidamente dónde nace esta compañía, qué hace, cuáles son sus productos estrella para poder penetrar un poco más en el concepto de genética para acompañar la industria agrícola. Perfecto, Miller. Sí, Folcric es una empresa familiar, fue creada en Oregon en el año 78. Nos dedicamos hasta el año pasado solamente a los arándanos y es una, un negocio que nos apasiona, ¿no? Es un tema, hay una pasión que se vive dentro de Folcric en todos los colaboradores por los arándanos. Es un tema y por eso creo yo que Folcric juega un rol tan interesante y tan importante en la industria de los arándanos, porque no, no velamos solamente por los intereses de Folcric, sino nos interesa que a la industria le vaya bien. Siempre vemos más allá de Folcric. O sea, siempre cuando hablamos de Folcric, no nos estamos refiriendo solo a Folcric, nos estamos refiriendo a la industria. Queremos que la industria crezca, queremos que la industria sea una industria sana. Y por ahí el tema de la genética es un tema vital, como lo comentas tú. Folcric se crea en el año 78 en Estados Unidos, en Oregon, y hace más de una década tomó la decisión de expandirse a otros países. Y ahí es cuando toma primera posición en México y se hace un vivero en Guadalajara, en Tala. Luego se hace el vivero acá en Perú, en donde estoy hoy yo, en Cañete. Se usó una operación en España, en Sudáfrica, se compra un vivero en Holanda, se termina el año pasado un vivero en Chile y estamos ya produciendo plantas en China. Entonces, Folcric es una empresa también muy interesante de cara a los productores globales porque contamos con centros de breeding, de generación de selecciones y variedades en las 3 zonas de requerimiento de frío que necesita el arándano, ¿no? Entonces, para las variedades de high chill, de alto requerimiento de frío, tenemos en Oregon este centro de breeding. Para las mid chill, para las variedades de medio requerimiento de frío, estamos en Sevilla, en España, en donde desarrollamos estas variedades. Y para variedades como las que necesitamos acá en Perú, por ejemplo, el centro de breeding está en Tala, en el vivero de Tala, en México. Entonces, somos una buena alternativa también para estas compañías globales que están pensando hacer arándanos en todo el mundo, en donde dicen que quieren hacer arándanos aquí, en zonas frías en el norte o más al sur, y para ello Folcric cuenta con este portafolio. El tema de los breeding ha sido clave para el crecimiento y también ha sido clave para que no sea solamente un enunciado lo que te comento de que nos interesa la industria. Nos interesa la industria porque estamos en todos estos lugares y ofrecemos esta paleta de productos para todas estas regiones. No solamente para Zero Chill, no solamente para High Chill, sino tenemos las alternativas para los productores en estos diferentes pisos agroecológicos en donde puede funcionar el arándano. Eh, Eso principalmente en cuanto a Folcric. Nosotros aquí en Perú tenemos ya 10 años. En Perú lo que se tiene es algo muy interesante, porque en Perú contamos con el laboratorio en Chorrillos, en Lima, y acá el área de propagación y vivero, y también tenemos un demo plot acá en el vivero que también los clientes están invitados para venir a visitarlo. A partir del próximo, en las próximas 2 semanas o 3 semanas ya contamos con fruta en el demo y tenemos ahí todas las variedades de Folcric, todo el portafolio. Y tenemos un equipo también acá en Perú de Grower Supports, de personas profesionales, ingenieros, que ayudan a los productores a sacar adelante y a dar recomendaciones en base a lo que podemos ver localmente y en el exterior. Porque
los profesionales de Fall Creek siempre hay estas giras y han estado en España, en México, en diferentes países, viendo otras realidades y pueden aplicarlo también a la realidad del productor local. Entonces es muy importante esta ayuda, este equipo con el que cuenta Fall Creek en Perú para poder ayudar a los productores locales. Ok, muchas gracias Julio por ese resumen y definitivamente la genética sigue y seguirá siendo factor decisorio a la hora de que un proyecto agrícola sea exitoso. Teniendo en cuenta eso y ese gran, digamos, abanico de alternativas en diferentes pisos térmicos y regiones y centrándonos en el arándano que es un cultivo ya global, o sea, realmente lo que está pasando hoy es como tú dices, no tenemos la bola de cristal, pero lo que sí sabemos es que el apetito sigue creciendo. ¿Cómo ve el desarrollo Fall Creek de otros países de Latinoamérica? Y obviamente tengo que preguntar por Colombia. ¿Qué ven ustedes en Colombia? ¿Cómo creen que el gremio se va a desarrollar? Y yo te voy a anticipar una premonición que yo tengo, y es, yo veo a Colombia como el Perú del 2013, el Perú del 2014. Estamos entendiendo que hay una nueva opción de agroexportación. Seguramente no tenemos las áreas y las dimensiones, digamos, en grandes planos como lo que tiene hoy Perú para poder crecer rápidamente, pero me gustaría tener tu visual de lo que tú crees que va a pasar con el desarrollo del arándano en Colombia y en otros países de Latinoamérica que la compañía haya identificado. Sí, mira Miller, ahí efectivamente Colombia, Ecuador, Brasil, son países que están comenzando a conocer el arándano como producto, como cultivo. Pero también es importante lo que están haciendo ustedes. Yo lo he podido ya ver en Ecuador y Colombia, y es algo que nosotros siempre hemos mirado afuera, ¿no? Cuando hemos empezado con los productos de exportación, nuestro mercado local ha habido un pobre consumo, no somos grandes consumidores y no pensamos en el consumo interno. A diferencia de lo que está haciendo Ecuador y Colombia. Colombia, yo lo vengo visitando hace algunos años ya. Creería yo casi 10 años, voy yendo a Colombia de manera frecuente, y el consumo interno lo siguen cuidando, lo siguen desarrollando, le siguen buscando complementarlo con otras berries. Entonces, hay un trabajo ahí interesante y es lo que yo veo en los países que están entrando hoy al cultivo del arándano y se están preocupando de que el mismo país consuma, ¿ok? Y eso es interesante porque disminuye un poco el riesgo, ¿no?, del negocio. No solamente dependes de exportación, sino compartes un poco el mercado local y también mercado del exterior. En cuanto al mercado del exterior, sí hay una tarea importante en cuanto a apertura de mercados. Eso es un tema que sí no depende del productor directamente, sino depende de este organismo, como lo comenté al inicio de la conversación, como SENASA. SENASA juega, Sí, SENASA en nuestro caso es el ICA. Uh-huh. juega un rol importantísimo para la apertura de estos mercados. Entonces tú puedes tener mucha fruta, grandes producciones, grandes áreas, pero no tienes dónde venderlo. Entonces sí es importante eso en cuanto a apertura de mercados. Y otro punto que se ha podido ver en los países de la región, a diferencia de Perú tal vez, es que les es fácil poder, por los lugares en donde están produciendo hoy, ¿ok? No sabemos qué pasa en el futuro, a dónde vayan a producir, pero donde están produciendo hoy, van a producir todo el año. Yo las plantaciones a las que voy, a cualquier momento del año que voy a Ecuador y Colombia, por ejemplo, hay fruta, siempre hay fruta. Entonces, ahí hay que manejarse y hay que ir conociendo el cultivo para ver cuál es el mejor momento de cosecha. Tal vez hoy uno se emociona y dice todo el año, pero claro, tal vez económicamente no es viable producir todo el año. Tal vez es rentable producir en X meses del año, y eso ustedes lo van a ir aprendiendo conforme pasen los años. Entonces, estar atento a eso. No emocionarse en que van a ser un país en el que van a producir todo el año, porque ahí entra un tema de rentabilidad, de producción. Aquí lo primero que nos interesa son kilos. Así Y es. kilos, y ya le ponemos la siguiente palabra, kilos con calidad. Pero si no tienes kilos, la calidad no interesa, no importa ahí. O sea, no interesa tener 5 toneladas por hectárea si son de mucha calidad, porque con 5 toneladas por hectárea una plantación no va a ser sostenible. Así es. Primero, el campo tiene que ser productivo y con fruta de calidad, pero primero productivo. Entonces, ver en qué momento, qué etapa del año va a ser la que...
Si es que es todo el año, bienvenido sea. Sí. Pero eso hay que ir viéndolo conforme pasan los años, ¿no? Y en cuanto a la genética, ya está entrando a estos países todas las genéticas, las diferentes genéticas que hay en el mundo. Hay muy buena genética en el mundo. Y aquí vuelvo a este punto en el cual nos interesa que la industria sea sana y nos interesa que haya buenas variedades en el campo. Entonces, de ahí, si son nuestras, bienvenido, encantado, feliz. Si es otra, también. La industria tiene que crecer. Esto de acá lo importante es que la industria sea una industria productiva, sana y que hoy llegue a los mercados fruta de calidad. ¿Por qué comento esto? Porque sí se ha dado en los años previos estas malas experiencias de consumo de arándanos, ¿no? Y el arándano era un fruto que seguramente te ha pasado, en los cuales hay días que te toca buena fruta, días que te toca mala fruta. Entonces, eso no puede pasar. Eso, por lo menos, fruta que salga de Perú, fruta que salga de Colombia, de Ecuador o de otro país, no puede tener esta inestabilidad en cuanto a calidad se refiere. Y para ello se cuenta con estos nuevos modelos, nueva genética en las diferentes casas, ¿no? Nosotros tenemos el catálogo abierto, donde hoy por hoy Ventura es una variedad que se sembró mucho en Perú, eh, y luego tenemos los otros dos modelos de negocio, que es Collection y Sequoia. En el caso de Collection tenemos 4 variedades y vamos a ir lanzando nuevas selecciones al mercado que van a cumplir con estos requisitos y que cumplen las que ya están lanzadas, cumplen con las características para que el consumidor tenga esta buena experiencia al comer arándanos. ¿Ok? Y el otro modelo es Sequoia, en donde son 14 licenciados a nivel global los que tienen esta opción de siembra y sublicencia a productores en diferentes partes del mundo. Fruta de extraordinaria calidad eh, y que nada, con el soporte de los growers en campo, van obteniendo los resultados y los rendimientos que se requieren para hacer de esto un negocio sano. De acuerdo, Julio. Julio, y en ese sentido se me derivan dos preguntas. La primera es cuando un productor selecciona una genética premium, moderna, ¿cuántas X crees tú que puede cambiar su negocio? O sea, el enfoque de rentabilidad del negocio en la experiencia que tú tienes, ¿cómo se mueve cuando yo selecciono una genética premium? Mira, hoy va a ser más es un tema que si no lo haces, está fuera del negocio, ¿ok? Más que pensar de cuántas X y si es que el producto, o sea, en los supermercados ya están discriminando y diciendo esta fruta no, esta fruta sí. Entonces, es claro el tema. Es o estás en el partido y en la liga adecuada o no estás, simplemente. De acuerdo. Al ser el arándano un cultivo de alta tecnología, sinónimo de alta inversión, eso es importante creérsela, ¿no? Uno como persona que está dentro de esta industria tiene que creértela de que estás en un cultivo de alta tecnología y por ende de alta inversión. Son CAPEX muy altos, los cuales los vas a tener que tener y los vas a tener que invertir en el campo para poder tener esta buena fruta. Y la buena genética ya no es una alternativa, sino hoy es algo obligatorio. Si es que no estás con la nueva genética, estás fuera de mercado. Y ahí voy un poco a lo que va a pasar y lo que está sucediendo, no es lo que va a pasar, lo que está pasando hoy en el Perú. En el Perú hoy día están creciendo las áreas a un ritmo menor de lo que creció antes, ¿ok? Sin embargo, los viveros seguimos y las empresas de genética seguimos vendiendo plantas porque lo que está viendo hoy es un recambio varietal, ¿no? La industria en Perú nace con Biloxi. Teníamos alrededor o casi 6.000 hectáreas de Biloxi en su momento. Hoy ya se habrán cambiado entre unas 1.500, 1.800 hectáreas seguramente. Es lo que ya se ha dado ese recambio. Y luego tenemos Ventura, que seguramente hoy por hoy, una variedad muy buena, se cumple muy bien la primera parte, es muy productiva Ventura, ¿ok? Pero claro, la nueva genética comienza a jalar y a los consumidores decirles, oye, hay una fruta que es más rica, que es más dulce, que es más grande, que es más firme,
Y claro, eso ya se sabe y seguramente con el paso de los años comenzará a haber este recambio varietal de Biloxi, luego saldrá Ventura y estas variedades antiguas eh, irán cambiándose por las nuevas genéticas. Eh, no es algo nuevo esto tampoco. Lo que está pasando hoy en el arándano ha pasado, en el Perú pasó igualito con la uva de mesa, ¿no? Nosotros, yo me acuerdo cuando comencé como profesional, había Red Globe, Thompson, Flame y Superior, cuatro variedades que el Perú exportaba y crecía. Y claro, hoy hay una genética nueva y a todos los uveros tienen una porción y seguramente quedarán las variedades antiguas en campo, porque hay mercado también para ellas, en algunos, pero serán más nichos que lo grande, ¿no? La cantidad grande que se tendrá que producir, que tendrá que ser de esa nueva genética. Ok, Julio, con todo lo que nos cuentas, hay una pregunta que siempre me nace y es la genética. Entonces, sé que Perú hoy tiene más de 60 variedades de arándanos. Entonces, yo me pongo desde la posición del productor y tú vas a estar desde la posición, obviamente, del productor de semilla. Puede llegar a ser muy abrumador el uno tomar la decisión de por cuál me voy. En Colombia, por ejemplo, nos está pasando hoy que cuando alguien se me aproxima y me dice, ingeniero, yo quiero sembrar arándanos, me parece que es un negocio muy interesante. ¿Con qué variedad me voy? Y la incertidumbre te ronda, ¿no? Como que, venga, hay muchas variedades. Intentando ser imparcial de tu parte, ¿cómo crees que son unas listas de chequeo que debería cumplir un material genético para que un productor diga, me siento cómodo con este o mi estrategia va a ser mistura de varias? Cuéntame un poco tu posición al respecto. Miller, a ver, ahí yo cuando vienen productores y vienen muchos productores e inversionistas también de afuera y conversamos sobre estos temas, lo que le comento, lo primero es cuál es su estrategia comercial, ¿ok? ¿Qué cosa es lo que quiere hacer? ¿A dónde quiere llegar? Por eso es un tema vital. Si tú me dices, oye, yo quiero, hay clientes que te dicen, yo solamente quiero Estados Unidos. O hay clientes que te dicen, no, yo tengo que tener una fruta súper versátil y tiene que ir a Estados Unidos, a Europa o a China. Tiene que ir a cualquier lugar. Entonces, ahí vas a ir acotando las variedades y vas a ir viendo qué variedad le conviene a uno, a otro. Y eso es importante que creo yo, no todas las variedades son para todos los mercados, ¿ok? Entonces es importante la estrategia que tienes tú como compañía. Eso es un primer punto. Luego, si es que hablamos como características generales, es interesante ver el rendimiento, que es lo que hemos hablado ahora. O sea, ¿por qué Ventura sigue siendo una variedad buena para Perú? Por los kilos que te hace. O sea, tú dirías, oye, Ventura es firme, sí, pero no tan firme, pero a mí me funciona. Yo saco más de 28 toneladas por hectárea, más de 30 toneladas por hectárea, y hoy sigue siendo un buen negocio para mí Ventura. Entonces, tiene buenos ratios de cosecha. ¿Por qué voy a sacar Ventura? Ok, le voy a dar un poco más de años y ya veré luego con qué lo cambio, si es que lo cambio. Pero productividad, kilos. Y luego, ¿qué está buscando el mercado hoy los consumidores? Tamaño, firmeza, buen balance, Brix, acidez, ¿ok? Bloom, como una característica un poco más abajo, pero una fruta que tenga crunch, que tenga el tema de sensaciones, ¿no? De la sensibilidad. Cuando comes tú y las sensaciones es súper importante el que la sensorialidad, que sea rica comer una Sí. fruta. Entonces, y todo eso está por tamaño, por firmeza, por Brix acidez. Entonces son características que se van a ir viendo en las diferentes frutas. Un tema importante acá en cuanto a la selección de la variedad es el probar, ¿ok? Nosotros en el Perú, específicamente en Perú, tenemos más de 25 road trails. ¿Qué son los road trails? Son espacios en los campos de los productores donde tienen nuestras variedades. Entonces, ahí los productores van a poder conocer la variedad, conocer el manejo de la variedad y conocer el potencial genético en cuanto a kilos y en cuanto a calidad de fruta se refiere. Algunos productores incluso hacen pruebas de envío de estas frutas al exterior para ver cómo llega y con los recibidores ven si es que la fruta llegó bien o no, en qué condiciones llega. Entonces, es ahí cerrando esto con los road trails, es en cuanto tú dices, oye, yo me voy por una variedad u otra, no porque me cuentan, no porque me dicen, no porque escucho, sino porque mi campo funciona. Yo la tengo acá, la he probado, me gusta cómo
la performance que tiene acá. Oye, en el otro campo, o en el norte, o en el sur, no me gustó tanto, pero acá funciona bien. Y con el manejo que le doy, porque también hay un tema interesante ahí, hay variedades que van a funcionar mejor o no en una región u otra, pero también va a depender mucho del manejo agronómico que per se tenga cada compañía. Hay compañías que riegan más que otras, hay compañías que fertilizan más que otras, entonces hay variedades que van a tener una performance mejor o no que otras. Entonces yo te diría que estos factores que he expuesto que deberían de tomarse en cuenta al momento de seleccionar una variedad en especial. Ok, perfecto, Julio. Y Julio, una pregunta ya para llegar como a una fase final de este episodio, centrado al... Va a ser una pregunta triple, ¿no? Entonces, en una esquina va a estar parado un fondeador de capital, una persona que está buscando opciones para inyectar capital en el sector agro. En otra va a estar un grower o va a estar un productor que quiere hacer procesos de diversificación. Y del otro lado estás tú. Y tú tienes que poner a hablar a estas dos personas. Hablando de arándanos, ¿cuál crees tú que puede ser ese desarrollo de mercado, esa gran necesidad y ese apetito que posiblemente ambos tengan por conectarse y por decir, yo tengo el dinero, yo quiero producir? Desde tu óptica, el mercado, ¿hacia dónde crees que va a ir en los próximos años? Y voy a dar solamente un contexto para la audiencia. Arándanos en el mundo, y tú me corregirás, son alrededor de 248,000 hectáreas sembradas en el mundo, ¿cierto? Y dentro de eso, los países principales, está China, está Estados Unidos, obviamente está Perú, y una gran cantidad de países que están empezando a entrar como Colombia. Si yo soy un colombiano, o soy un marroquí, o soy un hindú que quiere entrar al negocio del arándano, ¿tú le ves posibilidad? ¿Y qué mensaje le darías a ese fondeador y qué mensaje a ese grower para aprovechar todavía este boom de revolución azul? Correcto. Mira, Miller, en el caso del fondeador, es decirle primero que esté en la industria correcta, ¿ok? Y yo creo que lo saben, y es por eso que siguen invirtiendo, inyectando dinero al arándano. ¿Por qué le apuestan al arándano? Porque es eso, estás en la industria correcta. Es una industria que, si tú ves los consumos per cápita, y vuelvo a este tema, son pocos los productos que tienen un consumo per cápita hacia arriba, que hay un gap entre lo que abastece hoy el mercado y lo que quiere comer el mundo de acá al futuro. Entonces tú dices, ok, estoy en un negocio en el que hay potencial de crecimiento. No es que tengo que ganarle a otro producto o a otro país para poder vender, ¿ok? Entonces, el fondeador tiene que estar tranquilo por la industria en la que esté entrando. Ahora sí, tiene que elegir bien al partner, a ese grower, a esa empresa, ¿no? Y en cuanto al grower, el tema de la selección de la variedad, que hoy la empresa de fondeos también está llegando a ese punto, como bien tú lo comentas. He tenido la oportunidad de conversar con algunos fondos y sí, llegan a la variedad, llegan hasta ese punto en el que antes no llegaban. Antes te daban el dinero y te decían, ¿para qué? Para arándano. Ah, toma, he escuchado que va bien. Y toma el dinero, vamos a evaluar la empresa. Y por el hecho de estar en la industria del arándano era suficiente para poder ingresar y dar los financiamientos. Hoy no, hoy te dicen, ok, arándano, pero dame el apellido. ¿Con qué industria, con qué genética vas a trabajar? E incluso hablar con la empresa de genética si efectivamente se está trabajando con esta empresa, se cuenta con las plantas y se cuenta con todo para poder entrar al negocio. Entonces, por un lado está el fondeador que sabe que está en un negocio correcto, y por el lado del grower tiene que tener esa capacidad, y la tienen acá en Perú y yo creo en el resto del mundo, la tienen, el hecho de seleccionar bien una variedad. Comentabas tú los países. Cada vez las empresas de arándano están siendo cada vez más globales. Empresas que están en el Perú, gran parte de estas empresas no solo están en Perú, producen en Perú y Chile, o producen en Perú, Chile, México, o producen en Perú, Chile, México, Estados Unidos. Hay otros que hacen en Marruecos, en Egipto, en China, en India. Entonces están en varios países y tienen una visión muy global del negocio. Entonces, los fondeadores, tener la capacidad también de seleccionar a estos growers que tienen estas experiencias también globales. Y si no la tuviera, es estar en estos negocios, en estos mercados en los que hay este gran potencial, como por ejemplo Colombia, ¿no?
en donde todavía el libro está en blanco, las páginas están en blanco, está por escribirse la historia. Entonces, si ya sabes que estás en la industria correcta, si ya sabes que estás entrando con una buena genética, ahora lo que te toca es escribir el libro. Entonces, es echarle pluma y comenzar a escribir. Y eso es lo que se tiene que hacer, seguramente, y ya se está haciendo en países como Colombia, en donde esta industria del arándano comienza a crecer, ¿no? Ok. Muchísimas gracias, Julio. Y yo creo que un mensaje al final que yo quiero darle a la audiencia, y seguramente tendrás tú uno de tu parte, es creer en el agro como un dinamizador social. La inversión en el agro es la inversión más redituable desde el punto de vista del impacto que genera en las comunidades en las cuales se establece. Entonces, un informe de la FAO decía que el agro impacta 4 veces más la pobreza que cualquier otro sector en el mundo. Entonces, hoy tenemos la fortuna de estar hablando de un cultivo y de opciones de agroexportación que no solo generan riqueza para los inversionistas y fondeadores, sino que distribuyen riqueza para los operarios, trabajadores y todo el desarrollo de la cadena agrícola como tal. Mi mensaje a la comunidad es: invirtamos en el agro, confiemos en que Latinoamérica tiene un gran potencial, y el ejemplo de Perú es un ejemplo claro que con una política estructurada, con una comunión entre el sector privado y público, se pueden lograr grandes hitos para el desarrollo. Perú ha logrado en la última campaña $1,676 millones en ventas de arándanos, ¿no? Que es una cifra no menor. Hoy ningún sector, a excepción del café en Colombia, tiene cifras similares. ¿Qué mensaje le enviarías entonces ahora? El mío es un mensaje reflexivo de todo el mercado que hay. ¿Qué mensaje tú le enviarías a mi audiencia en Colombia y en gran parte de Latinoamérica sobre cuál puede llegar a ser nuestro techo en el impulso agrícola? Gracias, Miller. El tema de acá es que estamos en la industria correcta, ¿ok? Para mí el mensaje es potente, es creerte de que estás en una industria correcta y seguir adelante con ello. El arándano es un producto que los consumos van a seguir dándose, se está diversificando mucho, hay muchos países que están entrando, no solamente Colombia, en la zona de Europa del Este se está comenzando a sembrar bastante más arándanos, en India, en otros países se está entrando el arándano y es una fruta saludable, y estamos, como te digo, en el negocio correcto. Cuenten con Folgric para lo que necesiten. Nosotros apostamos por esta industria hace 46 años y estamos decididos a continuar en ella, y cuenten con nosotros para lo que gusten, la genética y vivero que se quiera. Perfecto, Julio. Muchísimas gracias. Y para la comunidad agroapasionados, este fue un nuevo episodio de Agroventure Podcast, con el cual intentamos desarrollar la industria agrícola en Latinoamérica, impulsándola a través de las voces y los conocimientos de expertos del sector, como en este caso fue Julio Zavala. Muchísimas gracias, Julio, por participar en este espacio, y a la comunidad nos vemos en un próximo episodio.